Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Mantiene huelga de hambre en prisión intelectual cubano José Gabriel Barrenechea. Instituto Patmos actualiza sobre los regulados en Cuba. El jueves 7 de noviembre, el poblado de Encrucijada en Villa Clara, en masa, salió a las calles desesperado tras insoportables e interminables días de apagón. La represión no se hizo esperar. Rápidamente trascendieron en redes sociales nombres como los de Roger Llanes, Alejandro Chaviano, estos dos ya liberados, Alejandro Morales Pereira, Rafael Camacho Herrera, Andy Pérez Medero, Raciel Cárdenas, Héctor Luis Olivera Rodríguez, Rodel Rodríguez Espinosa, Yandri Torres Quintana, Rubén Martel o Marcos Daniel Díaz Rodríguez, aunque su nombre no estaba incluido en ninguno de los listados preliminares de detenidos de Encrucijada tras la protesta del jueves 7 de noviembre, algunos comenzaron a percatarse de falta de comunicación del intelectual José Gabriel Barrenechea, residente también en esta localidad. Desde hace años él se encuentra censurado para los medios y editoriales oficiales cubanos. Tampoco le permiten ejercer como profesor de historia en ningún plantel de ningún nivel de enseñanza. Todas las entidades académicas de Cuba le tienen cerradas las puertas por órdenes superiores. En 2019, luego de recibir un visado de Estados Unidos para participar de un festival Vista de Literatura en Miami, le impidieron salir y su visa caducó sin que pudiera usarla, permaneciendo regulado por interés político hasta la actualidad. Aunque no se pudo confirmar hasta el 11 de noviembre, fecha hasta la cual Barrenechea se encontraba desaparecido, él también había sido detenido arbitrariamente, cuando sin nada que temer ni que ocultar, se movía libremente por la calle. Nadie avisó a su anciana madre, la única persona que vive bajo el mismo techo que Barrenechea, por qué aquel día no regresó su hijo del cual depende. Nadie de su familia volvió a verle realmente hasta el viernes 15, una semana después, al permitírseles una visita en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, y se pudo confirmar que, tal como él había advertido, si alguna vez lo encarcelaban, se encontraba plantado, poniendo su cuerpo como protesta ante la arbitrariedad del apresamiento. Se permitió visitarle como intento de que quienes le visitaran tal vez le convencieran de abandonar su huelga de hambre, a lo cual se negó. Debido a la trascendencia de José Gabriel como escritor, que ha publicado en renombrados medios de Iberoamérica, numerosas firmas se han juntado expresando solidaridad con el intelectual detenido por razones políticas en Cuba en franca violación de sus derechos. Incidencia recuerda estas palabras de Barrenechea. A todos mis compatriotas de la diáspora, ustedes son tan cubanos como nosotros y por tanto tienen el mismo derecho a reclamar y a luchar por los derechos civiles, políticos y económicos que a todos nos han sido quitados. Ustedes no son injerencia extranjera, ustedes son Cuba en las calles, no importa en qué otros climas estén esas calles. Pa'lante, y Cuba es de todos y para el bien de todos, no propiedad de una facción de cubanos. Abajo la dictadura. Nuevos y viejos regulados en Cuba por interés político. Es la nota publicada en el blog del Instituto Patmos este 17 de noviembre. Escuchemos en la voz del coordinador de dicho instituto, el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Pese a que muchos de quienes estuvieron por algún tiempo regulados por interés político en Cuba han podido salir, se mantiene en Cuba, entre muchas otras formas represivas que coexisten, la arbitraria medida de impedir la salida del país a algunos ciudadanos, algunos de los cuales permanecen desde las primeras listas elaboradas por el Instituto Patmos. Cuando algunos de quienes antes estuvieron regulados consigue salir, debe saber que la arbitrariedad le puede esperar al regreso, cuando se le impida la entrada al país, y que probablemente la razón por la que se le haya permitido salir sea esa, impedir el regreso. Y esta, de hecho, es otra lista, la de los prohibidos, los que no pueden retornar, y por supuesto que es tan arbitraria la una como la otra. Lo cierto es que algunos cubanos no tienen ni siquiera el chance de intentar volver, porque ni siquiera pueden salir, a fin de recopilar nuevos nombres, ya que simplemente
si las víctimas no dan a conocer sus casos, resulta imposible que los conozcamos, publicamos un pequeño listado preliminar que hemos constatado que o se mantienen regulados desde los primeros listados o se han agregado a la lista. Si usted ha sido regulado y no encuentra su nombre en esta lista preliminar, denos a conocer su situación y ofrézcanos correctamente su nombre y apellido al correo electrónico info@institutopatmosonline.org. El nuevo listado que el Instituto Patmos ya comienza a elaborar incluye los casos de Adrián del Sol Alfonso, Agustín López Canino, Alejandro Sánchez Saldívar, Ángel Santiesteban Prax, Antonio Ortiz Rodríguez, Bárbaro Wilfredo de Céspedes Hernández, Camila Acosta Rodríguez, Emilio Almaguer de la Cruz, Guillermo del Sol Pérez, José Alberto Álvarez Bravo, José Gabriel Barrenechea Chávez, Julio Aliaga Pesán, Leonardo Rodríguez Alonso, Luis Sino Álvarez, Manuel Cuesta Morúa, María Elena Muir, Mario Jorge Travieso Medina, Martadela Tamayo, Niober García Fournier, Osvaldo Navarro Veloz, Reinaldo Escobar Casas, Belvis Adriana Mariño González, Víctor Manuel Domínguez. Y se suma también a esto las regulaciones a exprisioneros del Grupo de los 75 que permanecieron en Cuba luego de su liberación en 2010, entre ellos Marta Beatriz Roque Cabello, nuestro premio Patmos 2020, e Iván Hernández Carrillo, por no mencionar casos como los de José Daniel Ferrer o Félix Navarro, nuevamente en prisión. Adriana Norman es la regulada más reciente, por lo menos la más reciente que lo haya reportado, y lo hizo en su perfil de Facebook el pasado 13 de noviembre, cuando denunció a las 11:59 de la mañana que ese día había solicitado pasaporte y que se lo negaron, informándole que se encontraba regulada por interés público. Nosotros acotamos, por interés político. En la noche de ese mismo día, a las 8:56 p.m., Adriana Norman publicaba una frase del maestro Kodo Sawaki, un monje reformador del budismo zen japonés que vivió entre 1880 y 1965 y que perteneció a la misma tradición de budismo zen que profesa Adriana, la tradición Zen Soto. Y la frase bien podría servir a todos los regulados. La frase dice: no estar trabado ni por la sociedad ni por el ego es, creo yo, la verdadera libertad. Esta verdadera libertad es asir el no miedo. Nada puede ya asustarnos, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la pobreza. Cuando tenemos este espíritu, no hay ya ningún desastre sobre la tierra ni en el cielo. Ya en este breve listado preliminar en el que ponemos pausa con Adriana Norman, vemos que se manifiestan dos tendencias. La primera, que muchos de ellos viajaron alguna vez antes de que les regulasen. Todo indica que la dictadura pudo constatar que dicho activista demostró no tener el objetivo de emigrar. Y como ese sí era el objetivo del sistema en Cuba, le penalizaron no dejándole volver a salir. Existen algunas excepciones en esta lista de activistas que no consiguieron salir ni siquiera una vez, como es el caso del escritor José Gabriel Barrenechea, ahora en prisión y huelga de hambre desde el 8 de noviembre. Y él nunca ha traspasado físicamente las fronteras de Cuba, pues el día en que lo intentó, en 2019, luego de recibir un visado de los Estados Unidos para participar de un festival Vista de literatura en Miami, le impidieron salir y su visa caducó sin que él pudiera usarla. La segunda tendencia es que a la regulación del sistema cubano para algunos de los incluidos en la lista se agrega la regulación cómplice de algunos de los aliados de la dictadura en la región, especialmente Nicaragua, como ocurre con casos como el de Bárbaro Wilfredo de Céspedes Hernández, a quien tan reciente como el 24 de junio de 2024 impidieron abordar vuelo. Y tal es así que mientras realizamos esta actualización conocimos que el periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez y algunos familiares
se encontraban varados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Perú tras la negativa de Nicaragua de permitirles entrar a su territorio. Historia que se repite vez tras vez y que nos recuerda odiseas como la del pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas en marzo del 2022, cuando, realizando una escala en El Salvador, junto a sus hijos Enoc Sebastián y Carlos Elías, fueron avisados desde Nicaragua que no les permitirían entrada. Nada, que por si fuera poco tener que sufrir arbitrariedades como las de la regulación por motivos de interés político que la dictadura cubana infringe a sus ciudadanos, se suman también la de los aliados de los dictadores de la región. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Mantiene huelga de hambre en prisión intelectual cubano José Gabriel Barrenechea. Instituto Patmos actualiza sobre los regulados en Cuba. Incidencia.